I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Hola, en esta ocasión vamos a hablar acerca del PDF Introducción a la Programación, de la página 252 a la 333. Vamos a empezar con unos temas que prácticamente se tratan acerca de C++, como por ejemplo las ventajas que se obtienen al utilizar C++ y sobre otros lenguajes, qué entorno gráfico utiliza el lenguaje C++, cómo se declaran las variables y las constantes de C++, qué significa el encabezado en el archivo de C++, y otras opciones. Entonces, para empezar vamos a tener que, les voy a explicar qué son los datos simples, y los datos simples se dividen en 4 características que están basadas en un proyecto estándar. El proyecto estándar está dividido en entero, en carácter, en lógico y en real. Entonces todas estas 4 son homogéneas. También están los datos estructurados, que son los estáticos. Estos son homogéneas también, todas son homogéneas, que están divididos por vector, matriz, registro, conjunto y cadena. También vamos a hablar sobre las estructuras dinámicas y estáticas. Las estáticas se representan en un espacio físico de la memoria principal, que serían como las variables y los arreglos. Aunque no estuviesen utilizadas, estas están ocupando un espacio que supuestamente son vacías, hasta que los carguemos en una información sobre ellas. También vamos a hablar sobre el dinamismo. Este PDF en la página 259, creo, si no soy mal, habla del dinamismo. El dinamismo es la longitud, o sea, no es fija en la memoria, sino que va aumentando, decreciendo durante la ejecución de un programa. De acuerdo con los datos que se añaden o eliminan, estos pueden asignar y liberar dinámicamente la memoria principal. También en la página 261 habla sobre los punteros. Los punteros proporcionan los enlaces entre los elementos, permitiendo que durante la ejecución del programa las estructuras dinámicas cambien sus tamaños. Los encontraremos en los nodos, ya que forman parte de la estructura de al menos de 2 campos. Esto de los nodos hablaremos más adelante, ya que también en el PDF habla acerca de los nodos. También hablaremos sobre, bueno, si quieren les explico de una vez los nodos. La estructura de un nodo se encuentra integrada por 2 variables, que la primera se almacena el dato, y la otra es donde se guarda la dirección física de la memoria para el próximo dato. Entonces, todas las estructuras dinámicas necesitan por lo menos un puntero auxiliar que indique dónde se está almacenando el primer nodo. Entonces, el primero, también podemos definir un auxiliar que nos indique el último nodo. También el operador delete sirve para quitar un nodo de la memoria. En este caso debemos indicar el puntero del nodo que deseamos eliminar, ya que si no se hace esto no sabe la palabra delete que debe eliminar. En este caso sería el nodo. También en la página 269 vamos a ver las estructuras que tienen la recursividad. Bueno, estas son consideradas a partir de 2 aspectos: la algoritmia y la definición. La algoritmia, por su complejidad y de la estructura, requiere de los algoritmos. En cambio, la definición tiene como cada nodo una definición o un dato simple en el que se guarda la diferencia de un nodo. En la página 270 vemos que explica acerca de lista.
Una lista se trata de un conjunto de datos de un mismo tipo, como así, es un dato simple o estructurado, así de simple. Entonces, donde cada elemento de estos tiene un único predecesor, eh, excepto el primero. Un único sucesor, excepto el último, también se puede definir como un predecesor. También sería importante agregar que en el último número de elementos es importante la variable. Entonces, se distinguen dos tipos de listas. Las listas que yo les hablaba también se dividen en continuas y lineales. Las primeras son estructuras intermedias entre las estadísticas de las dinámicas, ya que sus datos se almacenan en la memoria de las posiciones sucesivas y se procesan como en vectores y en matrices. Lo bueno es trabajar con esta posición secuencial es el acceso a cualquier elemento de la lista y la audición de los nuevos elementos que se hace más sencillo. También en la página 271, sí, 271, las listas se forman habla de las listas enlazadas, que esas se conforman por conjuntos de nodos, en donde cada elemento contiene un puntero con la posición o bien se podría decir la dirección del siguiente elemento de la lista, es decir, un enlace. La página 277 vamos a ver que especifica que es búsqueda. La búsqueda es una lista enlazada donde debemos o donde se hace un enlace mediante elementos para agregar o llegar al final de una lista, ya sea nulo o no. También vemos en la página 278 que habla sobre el encapsulado. El concepto de encapsulado deriva de un proceso de abstracción y consiste en ocultar la implementación de las operaciones que manipulan los objetos. ¿Qué significa eso? Que el encapsulado ofrece únicamente una interfaz que permite realizar operaciones funcionales de acceso y variables de entrada o bien de salida. En la página 281 habla sobre la modularidad y la programación. Bueno, la función de la modularidad es descomprender un programa en un pequeño número de abstracciones. Estas partes también tienen características de ser independientes unas de otras, pero también fáciles de conectar entre sí. Un módulo también se caracteriza principalmente por su interpretación y por su programación que sigue un criterio de ocultación de la información. También habla acerca de los algoritmos de ordenación. En la algoritmia se puede encontrar diferentes técnicas que permiten realizar tareas de ordenación, que estos prácticamente lo hacen más fácil y más sencillas que otras técnicas. Algunas de ellas son el insert shot, el share shot, el merge shot, el kick shot, y entre ellas la que más se destaca es la kick short, que es la que más actualmente es más eficiente, más veloz y de los que utilizan mejor los datos. En la página 295 habla sobre las listas doblemente enlazadas. Esta estructura deriva directamente del tipo de lista y es lineal, ya que cada nodo tiene dos enlaces. ¿A qué me surgieron con esto? Que un nodo siguiente y el otro anterior de una lista utilizan el doblemente enlazado. Me refiero a esto que las listas doblemente enlazadas no necesitan un nodo especial para acceder a ellas,
sino que pueden conectarse en ambos sentidos a partir de cualquier nodo hasta llegar a uno de los dos extremos. Entonces, hay la 298, habla sobre la estructura del árbol. Un árbol prácticamente es una estructura no lineal en la que cada nodo puede apuntar a uno o varios nodos. También se puede dar una definición recursiva. Un árbol es una estructura compuesta por un dato o varios árboles. Los árboles tienen una característica importante, que cada nodo puede ser apuntado por otro nodo. Es decir, que cada nodo tendría un único padre. Bueno, vamos a pasarnos a la página 304, donde habla del hash. Bueno, la tabla hash es una estructura de datos que se asocia en llaves o claves con valores. La operación principal que soporta de manera eficiente es la búsqueda, que permite el acceso de los elementos como por ejemplo los teléfonos y sus direcciones a partir de una clave generada, como por ejemplo usando el nombre o número de cuenta. Vamos a pasarnos a la página 308. En la página 308 habla acerca de Sheme. Se escribe Sheme. Sheme. No sé si se dirá bien así, pero yo escuché que así lo dicen. Entonces se diría Sheme, pero yo lo he escuchado que se dice Sheme. Es un lenguaje funcional y un dialecto del Lisp que fue desarrollado por, te les digo, por Hui L. Stelle, y también fue generado por Gerard Hay. Ellos dos fueron de la década del 70 e introducido en el mundo académico a través de una serie de artículos conocidos como la Manda y Peppers de Sussman y Stelle. En la página 309 habla del nodo de centinela. Un nodo de centinela también es llamado como falso nodo o nodo ficticio. ¿Por qué? Porque al final o al principio del cual no es usado para guardar sus datos. Su propósito es simplificar o agilizar las operaciones, asegurando que cualquier nodo tenga cualquier otro de los anteriores. En la página 320 habla de cómo eliminar una pila pop. Para suprimir no debemos utilizar un apuntador auxiliar, por ejemplo, que se guarde la dirección del top de la pila, y otro auxiliar que almacene el dato que contiene el nodo a eliminar. El apuntador top deberá indicar la dirección del nodo anterior al que se va a ser eliminado. Luego, para eliminar el nodo utilizaremos la función delete que habíamos hablado antes e indicaremos el valor que se quita en la pila. Y en la página sigue hablando del mismo tema de la pila, que es la página 322, ya casi por concluir. Para buscar un elemento dentro de una pila necesitamos utilizar un algoritmo muy similar al que aplicamos antes de las listas de elementos, ya que si no, no podría ocurrir esto. La cola, ahora la página 325 habla sobre la cola. Bueno, que la cola es la estructura de datos que representa la agrupación de elementos que se quedan en espera hasta ser utilizados en un orden determinado. Si lo llevamos a nuestra vida cotidiana, por ejemplo, podríamos ver ejemplos muy claros como cuando hacemos la fila para pagar al supermercado o sacar una entrada para ir al cine, que es lo más común. Entonces no es tema de otra cosa. También para crear una cola, si una cola está vacía es necesario crearla para poder ingresar los datos. En la página 330 habla de cómo eliminar los elementos de una cola. Bueno,
hay 12 escenarios para que podamos considerar eliminar un elemento de una cola, como por ejemplo que haya un elemento o que haya varios elementos. Es importante tener en cuenta que para eliminar un elemento, este debe ser primero el que entró a la cola. O sea, debe ser el primero que entró a la cola para poder eliminarlo. La página 232, ya la penúltima página que hablaré, es de listar los elementos de una cola. En caso de tener una lista de los elementos de una cola, debemos saber que los elementos no son secuenciales, sino que debemos trabajar con los algoritmos de un recorrido de anteriores. Y como resumen de todo lo que les expliqué sobre la página, desde la página 251 a la 333, que prácticamente fue la 335, es que más allá de las estructuras estáticas de arreglos de vector y matriz, ahora hemos conocido otras estructuras dinámicas de almacenamiento de memoria, utilizando las cuales son sus diferentes usos. También vimos las primeras estructuras dinámicas de lista manipuladas a través de las distintas acciones, tales como el crear, insertar, eliminar y corregir. En los casos que conocimos la forma de la sintaxis de los algoritmos, como para utilizarlos, incluyendo con las posibles implementaciones sobre dichas estructuras, desde las que se puede comprender la mejor el del uso de listas enlazadas, doblemente enlazadas, pilas, colas, estructuras que ahora podemos diferenciar sobre el software cotidiano, que es lo que les acabo de explicar, que fueron los últimos temas de las pilas y las colas. Entonces, este fue mi resumen del libro Introducción a la Programación, de la página 251 a la 335. Entonces, esto es todo y muchas gracias por su atención. Les agradezco mucho y hasta pronto.